Hola y bienvenidos. En esta ocasión vamos a intentar hablar un poco sobre uno de los métodos más conocidos, más utilizados también y más estudiados en la ingeniería económica y en el análisis de proyectos o en la evaluación de proyectos. Este método del que vamos a tratar en esta ocasión, pues es un método muy conocido y que se relaciona directamente con dos métodos que nosotros ya estudiamos. El método de valor presente o valor presente neto, VAN, como se le conoce también, y el método de valor anual o cantidad anual, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se relaciona con ambos y pues a ver de qué trata. Vamos a intentar explicar así de manera muy simple, sencilla tal vez, corta y así de forma introductoria de qué trata este método. El método del que les hablo es la tasa, la famosa tasa de rendimiento, ¿no? La famosa tasa de rendimiento, y algunos también le llaman tasa interna de rendimiento, la famosa TIR. Entonces, pues por ahí tiene diferentes nombres. Algunos le llaman también tasa interna de retorno o tasa de retorno. Algunos le llaman tasa de rendimiento. Bueno, en fin, tiene muchos nombres. Pero pues nosotros la vamos a manejar con cualquiera de ellos. Bien, antes de desarrollar este ejemplo, porque la mejor forma, yo creo, de entender este concepto es directamente con un ejemplo, pues porque realmente no es nada complicado, pero vamos a ver algunos conceptos que nos van a ayudar a establecer ciertos términos que nos van a ayudar. Bueno, primero la definición, ¿no? Tasa de rendimiento, o tasa interna de rendimiento, o tasa interna de retorno, como ustedes gusten, es una tasa que se paga sobre el saldo no pagado de un dinero obtenido por un préstamo, o la tasa ganada sobre el saldo no recuperado de una inversión. Esto es bien importante porque de ahí viene el nombre interno, ¿no? Esa parte de que algunos le llaman interna es porque cuando nosotros hacemos cálculos sobre la inversión, en este caso es lo que nos interesa, ¿no? Pues nosotros tomamos en cuenta el saldo no recuperado de esa inversión. O sea, vamos haciendo cálculos sobre el saldo no recuperado de esa inversión. Y entonces eso significa que la inversión pues se está tomando en cuenta en cada en cada paso y en todo el proceso. Y ahí es el término interno, ¿no? Entonces, de forma que el pago o entrega final sea exactamente igual a cero. Es decir, nosotros vamos a intentar encontrar una tasa que nos permita obtener un valor cero al final del horizonte que estemos trabajando. Es decir, es una tasa que nos va a permitir a nosotros poder equilibrar nuestros flujos de tal manera que los flujos positivos y negativos al final pues todos se igualen a cero. Eso es lo que vamos a intentar hacer. Los procesos, bueno, hay varias formas de calcular esta tasa, hay varios métodos. Quizás el método más famoso y creo que el que más se usa cuando se trabaja manualmente todos estos procesos, que al final es la forma más ilustrativa para poder comprender estos conceptos, es de hacerlos de forma manual. Por eso cuando los estudiamos y queremos comprender de qué se trata, pues lo hacemos de forma manual. Obviamente hay software que nos permiten resolver todo esto de manera computacional. ¿Por qué no se estudian directamente? Porque pues lo que estamos intentando es que se comprenda el método, que se entienda qué hace el método y por qué las conclusiones, bueno, y si da cierto valor el método, qué conclusiones podemos sacar. Obviamente el software nos permite al final solo hacer los cálculos, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. En fin, hay varios procesos. El proceso que voy a ilustrar en este video es el proceso de ensayo y error, porque realmente de eso se trata, utilizando un poquito de interpolación lineal por ahí al final para poder aproximar de manera correcta la tasa, ¿de acuerdo? Y bueno, cómo se hace, perdón, pues se traza un diagrama de flujo donde se ubican todas las cantidades, ya sean entrantes o salientes, es decir, egresos o ingresos.
Luego se plasma una ecuación donde en general la ecuación que se va a utilizar es la ecuación de valor presente para una tasa desconocida, y esa ecuación pues nosotros la igualamos a 0. Luego, ¿qué hacemos? Pues comenzamos a tomar valores para la tasa. Tomamos valores de la tasa que nos permitan estar por encima de 0, lo suficientemente cerca de 0. Y luego tomamos valores de la tasa que nos permitan estar por debajo de 0. O sea, un valor presente negativo, también lo suficientemente cerca de 0. Y luego pues hacemos ahí una aproximación por interpolación lineal para encontrar una mejor aproximación. Por eso es ensayo y error. Voy a ilustrar este método porque es el método que más se utiliza manualmente y creo que es el más sencillo de entender. Bien, regresemos al ejemplo y veamos cómo se resolvería. He decidido resolver este diagrama. Imaginemos que lo que queremos calcular acá es el valor, la tasa de rendimiento o la tasa interna de rendimiento de este diagrama de flujo. Entonces, ¿cómo se resolvería esto? Bien, vamos a intentar resolverlo. Vamos para la solución de este ejercicio, este ejemplo. Pues vamos a intentar calcular la tasa de rendimiento. Para ello vamos a analizar primero el diagrama de tiempo o el diagrama de flujo, si ustedes lo quieren ver así. Entonces vemos que tenemos acá pequeñas cantidades recurrentes durante 3 años, al final del periodo 2, 3 y 4. Entonces luego no hay flujos y el siguiente flujo aparece hasta el final del periodo 5, ¿no? Y bueno, y así. Y entonces de eso se trata, ¿no? Perdón, al final del periodo 5, sí, perdón. Ok. Bueno, entonces de eso se trata. Aquí tenemos los flujos y tenemos un flujo positivo al final de los 8 periodos que se están estudiando. Además, hay una inversión inicial en la fecha inicial, en la fecha 0. Entonces, esto sería todo. Y lo que vamos a intentar hacer es calcular la tasa de rendimiento de este diagrama, y luego vamos a concluir pues qué es lo que se podría o que se tendría que hacer con todo esto y cuál es la conclusión a la que tendríamos que llegar. Bueno, entonces lo primero es que vamos a calcular el valor presente neto de todo este diagrama de tiempo. Entonces, lo primero que vamos a colocar es la inversión inicial. La inversión inicial es de menos 3000, ¿no? Esa está ahí, fija. Luego tenemos pequeños flujos de 200. Estos también son negativos, pero son 3. Entonces, evidentemente podríamos descontar cada uno de ellos, pero lo cual no sería óptimo. Entonces vamos a trabajar estos 3 flujos como una pequeña anualidad, y entonces vamos a descontar, vamos a calcular el valor presente neto de esa anualidad. Es decir, vamos a hacer 1 menos 1 más la tasa descontada 3, porque es el número de periodos, o el número de rentas, ¿no? Y todo esto lo dividimos entre la tasa, que en un principio la desconocemos, ¿no? Y bueno, ahora este valor presente de estas anualidades caería acá, ¿no? Recordemos que así funciona el diagrama de unas anualidades, ¿no? Por lo tanto, al estar al final del primer periodo hay que descontarlo un periodo, porque nosotros lo necesitamos acá, porque estamos buscando el valor presente neto. Por lo tanto, a esta cantidad la vamos a descontar un periodo, y está ahí, muy bien. Luego vamos a hacer algo parecido acá. Vean, vamos a trabajar estos 90 como una anualidad. Entonces hacemos, aquí esto no está bien, les decía, hacemos 1 menos 1 más la tasa. Una vez más son 3, porque son 3 pagos, y dividimos entre la tasa. Ahora bien, este valor presente de esta anualidad de 90 caería justo acá, ¿no? Al final del quinto periodo. Por lo tanto, habría que descontarla
o esa cantidad había que descontarla 5 periodos más. Entonces siempre la misma tasa, ¿no? Y ahí lo tenemos. Y aquí prácticamente ya tenemos casi completo el valor presente neto, o el valor presente de este diagrama, de esta serie de flujos. La última cantidad que habría que descontar pues son esta cantidad no recurrente de 7000, que es positiva, ¿no? Y a esa sí hay que descontarla los 8 periodos, ¿no? Y entonces venimos y a todo esto le sumamos los 8000, perdón, no eran 8000, 7000, vamos a borrar. Bueno, creo que para que se vea un poco mejor lo voy a escribir aquí abajo, creo que se va a ver mucho mejor. A ver, lo escribimos acá, más los 7000 descontados, en este caso 8 periodos, ¿sí? Y ahí lo tenemos. Bueno, y entonces esto sería el valor presente, o esa sería la fórmula del valor presente para esa serie de flujos para una tasa I cualquiera. Eso es muy importante. Ahora, lo que estamos buscando es que estamos buscando una tasa que nos permita que este valor presente sea igual a 0. Eso es lo que estamos buscando. Entonces, la pregunta es, ¿qué tasa nos da exactamente 0 como valor presente? La tasa que nos permita hacer eso, nosotros lo que estaríamos haciendo, algunos le llaman a este proceso un proceso de ¿cómo le llaman? De equilibrio, un proceso de equilibrar la ecuación, porque realmente lo que se está, si eso es 0, lo que estamos diciendo es que los flujos positivos al final son iguales a los flujos negativos. Eso estaríamos diciendo, recuerden, ¿no? Que hemos descontado todo, y si eso da 0, pues los flujos positivos son iguales a los flujos negativos. Bien, entonces pues la pregunta es ¿qué tasa es? Entonces aquí entra el proceso que presentábamos antes de ensayo y error. Entonces, ¿qué toca, no? Toca comenzar a probar con ciertas tasas a ver qué valores nos va dando. Entonces, por ejemplo, consideremos una tasa I en principio del 5%, ¿no? Y veamos cuál es el resultado del valor presente. ¿Cómo hacemos eso? Pues bien, vamos y en nuestra calculadora cualquiera que tengan a la mano ahí, científica, claro, venimos y vamos a sustituir el valor de I en toda esa ecuación y veamos cuánto da. En mi calculadora, bueno, al menos a mí, a ver, voy a hacerlo acá y me queda el siguiente resultado. Permítanme un segundo mientras evalúo esto. Ojo, algo muy importante que creo que, antes de que se me olvide mencionarlo, es que es muy importante que vean que en este caso, al ser un ejemplo muy básico, pues se está considerando una tasa I y no se está dividiendo entre el número de periodos ni nada de eso. Eso es muy importante. ¿Por qué se hace de esta forma? Bueno, porque estamos asumiendo que en este ejemplo en particular la tasa que estamos buscando es una tasa anual. Además que todos los flujos de efectivo son anuales. Y en general, cuando se evalúan proyectos, normalmente se evalúan proyectos para varios años. Entonces, las tasas tienden a ser anuales y los flujos anuales. Esto no significa que no se pueda resolver proyectos en los que los flujos sean por fracciones de año, es decir, semestrales, trimestrales, etcétera, ¿no? Y realmente la verdad es que hay muchísimas aplicaciones donde se resuelven problemas como ese. Pero a manera de introducción nos vamos a quedar con este ejemplo que la verdad es que yo creo que, bueno, espero que pueda ser suficiente para poder comprender en qué consiste el método. ¿Ok? Bueno, regresando al problema, pues les decía, vamos a probar con el 5%.
y al menos a mí me da un valor presente de 1027 lo voy a escribir completo, 12,5376. Este sería el valor presente para una tasa del 5%. Entonces, como vemos que el valor presente es muy alto, muy alto para el 5%, evidentemente si yo quiero obtener un valor presente 0, yo ya sé que la tasa que ando buscando es mucho más alta a la del 5%. Por ejemplo, podemos irnos bastante arriba para encontrar un valor negativo y luego encontrar un valor en medio, ¿no? Probemos con la tasa del 10%. Veamos cuánto da el valor presente para una tasa del 10%. Y bueno, a mí me da menos 325.5757.945. Entonces ahí está. Vean que yo ya he obtenido a prueba y error dos tasas. Una que está por debajo de 0 y una que está por encima de 0. Ya con estas dos tasas yo ya puedo aproximar la tasa la TIR, por decir así, que sería la tasa que de verdad me vuelve 0 ese valor presente. Es lo único que necesito. ¿Cómo lo hago? El proceso le conocen como interpolación lineal. Y ya lo estudiamos. Si se recuerdan, este proceso lo estudiamos cuando estábamos trabajando el proceso de cálculo de tasas para anualidades, donde las fórmulas eran relativamente complejas. Entonces, lo que hacíamos es que en una línea recta nosotros ubicábamos pues el valor que andábamos buscando. En este caso, pues nosotros andamos, vamos a ver, en este caso nosotros andamos buscando el valor de 0. Sí, es el valor que buscamos. Y en esta línea ubicábamos las tasas, comenzando desde la más pequeña, obviamente. En este caso sería la tasa del 5%. Vamos a ver, corrijamos esto. La tasa del 5%. La tasa I que yo ando buscando, que es la que desconozco, y la tasa mayor, que en este caso sería del 10%, ¿no? Y ahí lo tenemos. Ahora, para el valor del 5%, nosotros vamos a ver, lo voy a hacer un poco más pequeño para que quede bien. Vamos a ver, con una línea un poco más delgada también. Vamos a ver, entonces para la tasa del 10%, de 5%, perdón, tenemos un valor que está por encima del 0 que andamos buscando, y para la tasa del 10% también tenemos un valor que está por debajo del 0 que estamos buscando. Y pues la tasa ahí estaría más o menos a la mitad de esas, ¿no? Vamos a ver, voy a borrar acá para que quede un poco mejor. Entonces aquí estaría la tasa I, que por el momento es la que nosotros desconocemos. ¿De acuerdo? Así de sencillo. Esto es uno de los métodos más fáciles de calcular. Entonces, para la tasa del 5% nosotros tenemos un valor de 1027.125376. Y para la tasa del 10%, menos 325.57. Bueno, por cuestión de cálculos voy a hacer algunas aproximaciones, ¿sí? Para no estar escribiendo tanto decimal. Ojo, la mejor aproximación evidentemente será utilizando todos los decimales, pero nosotros vamos a hacer una aproximación a 2 decimales por estar hablando de dinero. Entonces lo vamos a aproximar a .13 y a .58. ¿Ok? Muy bien, ya lo tenemos. Entonces lo que se hace es una pequeña proporción.
En este caso vamos a construir un pequeño triángulo por acá, ¿de acuerdo? Y espero que quede claro. A ver, se no queda muy bien. Espero que quede claro. Muy bien. Ok. Acá vamos a trazar esto. Más o menos así. Y entonces, esto creo que ya lo expliqué a detalle la última vez, pero lo voy a hacer a detalle para que luego sobre este proceso no queden dudas, ¿no? Bien, entonces vamos a hacer un juego de proporciones. Se conoce como teorema de Tales, algunos le llaman el teorema de la base media, pues bueno, pero en fin, es el teorema de Tales que es el que fundamenta todas estas proporciones. Y lo que se dice es lo siguiente, ¿no? Bueno, que esta distancia que acabo de marcar ahí es proporcional, bueno, es proporcional a esta, como esta distancia lo es a esta otra. Así de sencillo. Y entonces, ¿cómo quedaría eso? Bueno, en primera, ¿no? Vamos con esta pequeña distancia, la primera que marqué, la primera llave. ¿A qué sería igual eso? Pues bueno, eso sería igual a I menos el 5%. Aquí ustedes pueden utilizar ya sea los porcentajes o los decimales. Da exactamente lo mismo. Yo voy a utilizar los decimales, ¿no? Entonces sería menos el 0.05 dividida, ¿no? Porque es una proporción, y la llave grande, que es esta, pues eso sería el 0.1 menos el 0.05. Pues bien, eso es igual a esta llave pequeña, esta que estoy acá marcando. Pues esa llave pequeña es igual a 1027.13 menos 0. Ya veremos que eso pues no era tan necesario, pero para que quede claro, ¿no? Y luego esta distancia más grande, esta última llave vertical, pues sería 1027.13 menos 325.58. Ahí está. Bueno, y ya aquí ya lo tenemos, ¿no? Entonces esta cantidad que está acá la mandamos a multiplicar y nos quedaría que I menos el 0.05 es igual, y aquí vamos a efectuar, ¿no? 1027.13 sobre 1027.13 más 325.58, y eso da 0.75 veamos, si 0.75 93 12 78 69. Todo esto multiplicado por 1 menos 0.5, perdón, 0.1 menos 0.05. Y eso nos da como resultado evidentemente 0.05, ¿no? Y bueno, multiplicamos eso. Vamos a ver. Y nos da que I menos 0.05 es igual a 0.037 96 56 39 35. Y de aquí despejamos I, y por lo tanto la tasa que buscábamos pues es una tasa del 0.087
96, 56, 39, 35. Ok. Y esto pues es equivalente al 8.79, 65 y demás decimales por ciento, ¿no? Entonces hemos encontrado una tasa del 8.79%. Aproximadamente 8.79%. Veamos si nosotros guardamos esa tasa y ahora pasamos a evaluarla en la ecuación del valor presente que teníamos, es decir, aquí, es decir, tomamos esta tasa del 8.79 y veamos qué valor nos da, solo por ilustración, ¿no? Veamos que en efecto todo esto está funcionando. Así que para eso, pues aquí vamos a ponerlo en negro. Cuando i pues es igual a la i que hemos calculado, entonces el valor presente veamos cuánto da. Entonces eso sería, ¿no?, los menos 3000. Yo lo voy a hacer directamente en la calculadora. 200 factor de veamos, permítame un pequeño momento. Aquí está ya. Ok. Bueno, el resultado ya para esta nueva tasa nos da el siguiente. Bueno, o nos da el siguiente resultado. Veamos. Muy bien. Al menos en mi calculadora el resultado es menos 51.055. ¿Sí? Y bueno, y demás decimales. Eso es lo que me está dando, ¿no? Y alguien podría decir, no, pero bueno, entonces hay un error o qué está ocurriendo, ¿por qué está dando menos 51.05 si la idea es que pues resolvamos el problema y encontremos una tasa que nos dé 0? Pues la respuesta es que, bueno, hemos encontrado una aproximación, pero es una aproximación, pues si nosotros lo que buscamos es 0 y estamos comparando este resultado, evidentemente es una aproximación no tan buena, por decir menos, ¿no? Es una aproximación un poco mala. ¿Pero a qué se debe eso? Se debe a este primer resultado que hemos tomado. Hemos tomado una tasa del 5% y un valor que está demasiado lejos de 0, por lo tanto la aproximación nos va a dar pues una aproximación bastante mala, lejana de 0. ¿Qué hubiese sido lo mejor o cómo podríamos mejorar esta aproximación? Pues tomar una tasa en lugar del 5%, una tasa mucho más cercana que nos dé un valor mucho más cercano a 0. Por ejemplo, podríamos tomar una tasa del bueno, si la tasa que nos ha dado es del 8, podemos tomar una tasa del 8%, ¿no? Y entonces, si la tasa es del 8%, vemos que el valor presente pasa de 1027 a un valor presente de 146, dejémoslo en 0.79. Y de igual forma, si nosotros queremos una mejor aproximación, pues obviamos la tasa del 10% y, por ejemplo, aproximamos a una tasa del 9%. Entonces, si la tasa es del 9%, nosotros estaríamos obteniendo un valor presente de menos 99
.45. No, dejémoslo en .46. Y bueno, ya esto modificaría muchísimo los cálculos y todo lo que hemos venido haciendo, y veamos qué tanto mejoraría nuestra aproximación. Entonces, obviamente, acá habría que cambiar, ¿no? Ya no tendríamos el 5%, ni esto ya no serían estas cantidades, ¿no? Y entonces, lo que tendríamos acá es y menos el 0.08, y acá el 0.09 menos el 0.08. Luego en las cantidades tendríamos 146.79 y en el denominador 146.79 más 99.46. ¿Sí? Y ya, ¿no? Esto tendría que modificar muchísimo nuestra tasa. Veamos cuál es la tasa ahí que estaríamos obteniendo. Y entonces vamos a ver. Eso sería, pues, esos 149.79 habría que dividirlos entre 146.79 más 99.46. Todo eso habría que multiplicarlo por 0.09 menos 0.08. Bueno, eso sería 0.01, y a eso habría que sumarle el 0.08, ¿no? Y eso da una tasa de el 0.0859 61 0.1523. Esto equivalentemente lo podemos escribir como una tasa del 8.59%, ¿no? Aproximadamente. Veamos cómo, qué valor nos da en nuestro valor presente con la tasa del 8.59%. Entonces, con la tasa del 8.59%, vemos que para esa tasa ahora ya no tenemos menos 51, sino que tenemos menos 2.5299 y demás decimales, ¿no? Pero veamos que lo que les decía, ¿no? Tomando valores cada vez más cercanos a la raíz, bueno, en este caso sí es una raíz, ¿no? Pero a la tasa que estamos buscando, la aproximación es mucho mejor. Entonces, este método tiende a ser muy inexacto. Es más, de ahí el nombre, que es prueba y error, porque hay que ir probando y probando tasas hasta encontrar la tasa que más nos sirva, ¿no? Y eso dependerá, pues, de del valor bueno, o de lo seca que querramos estar. Normalmente una de las formas de calcular esto es con Excel. Excel utiliza un método en específico para hacer estos cálculos, pero nosotros lo podemos hacer a mano, ¿no? Y de esto se trata el método de prueba y error para las tasas. Ahora, vean que ya hemos encontrado una tasa y podemos seguir mejorándola. Obviamente el valor de esa tasa estará rondando el 8.5, ¿no? Entonces por aquí estará. Esta no es la mejor aproximación. Podríamos hacer una mejor aproximación hasta que encontremos algo que ya nos dé 0 punto y algo, ¿no? Y se puede y se debe de hacer así hasta que se encuentre un buen valor. Ahora, hasta aquí todo bien, ¿no? Ya sabemos cómo calcular la tasa. ¿Cómo la interpretamos? ¿Cómo concluimos si nuestro proyecto de inversión es viable o no según la TIR? Bueno, ¿cómo lo hacemos? La respuesta es muy simple. Se van a analizar en principio dos posibles condiciones. Y evidentemente, como hemos venido trabajando, al igual que con los métodos anteriores, nuestro punto de referencia será la famosa trema, ¿no? O la famosa tasa de rendimiento mínima atractiva,
que estamos, o la tasa de rendimiento esperada, le llaman algunos también. Pues bueno, si la tasa I que nosotros obtenemos resultase ser mucho más grande que la trema, entonces nosotros automáticamente concluimos que el proyecto es económicamente viable, ¿sí? O sea, invertimos. Pero si por el contrario nuestra tasa I fuese menor que la trema, es decir, nuestra TIR o nuestra tasa de rendimiento fuera mucho menor que la trema, pues obviamente es lo contrario, ¿no? No económicamente viable. Y por lo tanto, nosotros concluimos en este caso que no vale la pena invertir. Obviamente, esta tasa, hay algunas consideraciones importantes, así como comentario, ¿no? Puede ocurrir, como al final estamos hablando de ecuaciones no lineales, porque ya se percataron, ¿no? Las ecuaciones que estamos intentando resolver, porque son ecuaciones que estamos intentando resolver, esas ecuaciones de valor presente son ecuaciones complejas, no lineales, pueden tener más de una solución, o sea, pueden haber más de una TIR. Entonces ahí está ese problema. Hay otros problemas con la TIR también por ahí de análisis, y sobre todo se presentan para flujos complejos o cuando estamos comparando muchas alternativas. Entonces eso es muy importante. Entonces, ¿qué ocurre o qué puede ocurrir? Pues resultará que en algunas ocasiones la TIR no sea una buena medida de toma de decisiones, es decir, no sea un buen parámetro para la toma de decisiones. Entonces lo recomendable siempre es que, además de la famosa TIR o tasa de rendimiento, todo el análisis se acompañe de lo que ya hemos venido trabajando, ¿no? De análisis de valor presente y de análisis de valor anual. Entonces lo mejor es siempre complementar el análisis con los tres métodos, aplicarlos y a partir de ahí tomar decisiones sobre un proyecto. Bueno, eso es todo. Espero que el video les sirva un poco. Igual, ¿no? Cualquier duda o consulta voy a estar ahí pendiente, pero de esto trata la famosa tasa TIR, y esta es la forma de calcularlo de manera manual, utilizando prueba y error y un poquito de interpolación. Nada complejo, algo muy sencillo, pero que a veces pues puede costar un poco entenderlo y cómo aplicarlo. Espero que les sirva y bueno, nos vemos en futuros videos.